Seguimos, Santi. Vamos a hablar ahora, vamos a volver sobre el tema de las nuevas medidas del ministro Massa, este tema que ocupa todo el tiempo el escenario económico y político. Vamos a hablar con Tristán Rodríguez Loredo. Hola, Tristán, ¿cómo le va? Gracias por estar otra Hola, ¿qué vez. tal? Por favor, buenos mediodías. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, Tristán, ¿hubo devaluación? ¿Es una devaluación? Es una devaluación. Recién veíamos estas especies de clones, ¿no es cierto?, que parecen ser humanos, pero no lo son. Esto parece que no es una devaluación, pero es una devaluación. Es una devaluación parcial, en cuotas, digamos. ¿Por qué en cuotas? Porque, bueno, hay muchos productos que hoy van a tener un tipo de cambio para importar que es diferente. Eh, el dólar a ahorro que tenía un valor ahora va a tener otro. Se mueven todos los distintos tipos de cambio, porque no tenemos un tipo de cambio. La devaluación tradicional es de un tipo de cambio fijo que cambia su valor por una cuestión de política monetaria, política fiscal, cambiaria. Bueno, acá lo que cambian el valor son algunos tipos de cambios, otros siguen igual, pero luego se produce una reacción en cadena. Entonces, la pregunta tuya, ¿es una devaluación? Sí, pero. Y el pero tiene que ver con que se va a producir en cámara lenta y se va a producir para algunos bienes más que para otros bienes. De hecho, Tristán, el Crowlingpec es de una devaluación paulatina de lo que tiene que ver con el tipo de cambio oficial. El problema es Sí. si, o la gran duda es si es necesaria una devaluación directa o esta devaluación encubierta o como decimos de a poco termina llevando a la misma devaluación que hubieras hecho de entrada. Ese es el gran inconveniente o lo que todo el mundo hoy está planteando. Si estas devaluaciones sirven, microdevaluaciones, o es mejor hacer un efecto de shock de una devaluación directa. Bueno, la microdevaluación, el crawling impact, tiene que ver con que los precios también suben todos los meses. Entonces, no es, digamos, una economía como lo de los años 90 o principios de los 2000, que la inflación era del 1 o del 2% anual. Acá tenemos una inflación de esa magnitud cada semana. Entonces, con que el dólar se mueva el 6% cada mes, que es un crawling impact del 0,4% cada día, 0,3%, que es imperceptible para el consumidor en el corto plazo, bueno, simplemente es para no perder pisada con el resto de los precios. Por supuesto que lo que planteás es lo que en su momento se creyó que iba a ser Massa, hace un año cuando asumió como ministro de Economía, y ahí lo que juega es la dinámica electoral, el veto de parte de su coalición, ¿no? Devaluación no, porque en realidad la devaluación estaría reconociendo que el anterior ministro de Economía utilizó el ancla cambiaria como parte de la política económica. Entonces acá cuando se habla de una devaluación, no es que se quiere subir el tipo de cambio, en forma nominal sí, simplemente se quiere recuperar el terreno perdido. ¿Por qué? Porque adrede se retrasó el tipo de cambio oficial, ¿no es cierto?, para que la inflación no fuera tan alta. Y hoy estamos por ahí, no digo en el peor de los mundos, pero casi parecido, con inflación alta. No es hiperinflación, porque con inflación muy alta. Hoy el Fondo Monetario dio a conocer las proyecciones del PBI para el resto del año y ellos dan 2,5% abajo. O sea, estamos en una recesión, y viniendo con arrastre positivo del año pasado, y por ahora la única variable que el gobierno puede mostrar como positiva es el empleo. Digamos, hay un empleo de menos del 7%, un desempleo, perdón, medio del 7%, pero también hay que ver qué tipo de empleo es el que se generó. ¿Fue empleo informal o empleo público o cuentapropista? Todo ese combo hace que hoy con el diario del lunes, ves, Massa, deberías haber devaluado hace un año y hoy estaríamos recogiendo frutos de la recesión que hubiera habido el año pasado y no este. Bueno, vino la sequía, cambió todos los planes y el calendario electoral también pesa porque el ministro de Economía es candidato. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿estas medidas serían como un corset hacia las primarias? Porque no le conviene a nadie, ni a los exportadores ni a los importadores, genera desconfianza en el mercado externo. ¿Es así? A alguien le conviene, o digamos, a alguien le conviene más que a otros, o es menos malo para unos que para otros. No es inocua una devaluación de este tipo.
y claro que sí, que digamos las primarias primero, o sea que estamos en agosto, las PASO son dentro de exactamente 2 semanas. Ujú. Esto también juega, 2 semanas y un poquito más. Esto también juega y después va a jugar la primera vuelta y después va a jugar el balotaje. Siempre va a haber algo, es como una zanahoria. Lo cierto es que en el mes de julio el Banco Central tiene que nuevamente pagar. No es que el Banco Central, el gobierno tiene que pagar 2.800 millones de dólares, le tocará timbre al Banco Central, que ahí para mí le van a decir nada, pero tenemos yuanes, tenemos encaje de los depósitos bancarios, tenemos algún DEC que quedó, pero eso es incrementar deuda también, ¿no? Por eso a veces hay rispidez con la oposición que se cree que va a ganar, o sea, la oposición se autopercibe ganadora y por lo tanto dice, che, no me tires un muerto de tanta deuda para mí. Así que esa va a ser la discusión de las próximas semanas y meses, independientemente que el dólar estemos mirando si hoy subió, hoy bajó un poquito el dólar libre, entonces se cerró la brecha porque además hay brecha no solo del oficial con el libre, sino del libre con el MEP y el MEP con contado con liquidación. Digamos, no nos podemos aburrir, eso es seguro. Tristán, muchas metáforas náuticas se han utilizado durante mucho tiempo. Hablamos de la palabra anclar y anclar el dólar. La pregunta es si está mal anclar el dólar cuando, si usamos la palabra anclar, es justamente quedarse en un lugar cuando no tenés un rumbo definido, pero para no ir a la deriva, que eso te puede llevar a cualquier lugar. Anclar es quedarte donde está y eso implica estos parches que se están haciendo para tratar de que el dólar más demandado, que es el importador, por lo menos se encarece un poco para que los que importaban de más y que no son controlados, por lo menos bajen un poco la cantidad de dólares demandados. Anclar es una excelente palabra para una economía que desde hace 10 años vive con altísima tasa de inflación. Altísima en relación a nuestros vecinos, en relación a casi todos los países del mundo, menos 3 o 4, todos tienen muchísima menos inflación que nosotros. Anclar es algo bueno y hace ganar elecciones. 85 con Alfonsín, 91 con Menem, ¿no es cierto? Ganaron elecciones haciendo bajar drásticamente la tasa de inflación. El tema es cómo lo anclás, porque si no tenés reservas, estás con reserva negativa, que decir que debes más de lo que tenés. No tenés reservas. Tampoco haces un shock de política fiscal, subo impuestos, bajo los gastos. Tampoco estás haciendo eso en gran medida. Los números fiscales dan peor que el año pasado. Es lógico, con la caída que hubo de las exportaciones, tuvo que haber pasado eso. Y por último, el anclaje también es del tipo de cambio para importadores como para exportadores, porque vos ahora le abriste la ventana a algunos productos, pero seguís cobrando retenciones. O sea que tenés un tipo de cambio que difiere mucho del que tiene un exportador uruguayo, o boliviano, o paraguayo. Entonces, todo eso hace que todas las medidas, en realidad, lo que traten es que no se descontrole la economía en este año electoral. Si el 10 de diciembre Sergio Massa, aún perdiendo las elecciones en una doble vuelta, consigue llegar que la economía no se desbalanceó, internamente él va a decir, vieron, agarré la papa caliente, como me dijo la doctora, me puse la medalla y estaré listo para otra batalla. Estamos a casi un año de que llegara el ministro Sergio Massa reemplazando a Silvina Batakis, luego de la salida de Martín Guzmán, y en aquel momento la economía se había descontrolado. Hoy sigue muy parecida, pero sin embargo en la última etapa de julio el dólar tuvo este salto. Pero estamos en un año donde las expectativas por lo menos se han moderado de cara a poder tener unas elecciones un poco más tranquilas. Y que cada resultado positivo de la economía es un rédito también para el candidato presidencial. ¿Cómo ves esa situación, Tristán? Los años electorales y sobre todo, que son los años impares, y sobre todo los años impares donde se elige presidente, en nuestro país tradicionalmente hay una mayor demanda de dólares, no porque la gente vaya a hacer algo con los dólares, sino porque resguarda, digamos, por si acaso, demanda dólares. El gobierno, particularmente ahora podemos hablar del gobierno, el ministro de Economía, el equipo económico, porque es lo mismo y quiere lo mismo ahora. El gobierno entonces lo que intenta hacer durante todo este año
no es que ahora, lo viene haciendo desde hace varios meses, es que no se descontrole la economía. Por eso es que descartó hacer una gran devaluación, como la podría haber hecho, como dijimos hace un año, porque tenía miedo al efecto del día siguiente. No es algo raro, lo hizo Kicillof en el año, un año antes de las elecciones, 2014, pero fíjate vos, lo hizo un año y medio antes. Entonces, cuando llegaron las elecciones, la economía, desde el punto de vista macro, estaba más controlada. Ahora lo que tiene que lidiar es, sobre todo, con la falta de dólares. ¿Por qué? Porque la economía este año recibió un shock negativo de 22.000 millones de dólares. O sea, se exportaron 22.000 millones menos por un tema climático. Ahora, el gobierno no lo trasladó automáticamente a un super cepo que no se puede importar o a devaluar, sino que trató de que la actividad económica no cayera. Y lo fue logrando. Cae muy, muy poquito, pero digamos, el precio de eso es haber incrementado la deuda. No solamente la deuda con el Fondo Monetario, que eso es, digamos, el costado más manejable o más político, sino la deuda en yuanes y sobre todo de los importadores privados que le están debiendo a quienes importan y que no les pagan automáticamente, sino que lo van pateando para adelante. Estamos aumentando y poniendo presión justamente sobre la economía. ¿Por qué? ¿Cuál es el precio o el beneficio? Es tener una situación macroeconómica y de estabilización que más o menos digan, bueno, las cosas, como comentaste vos, no se han ido de cauce. Bien, Tristán, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por estar en Canal E una vez más. Muy bien, muchas gracias a ustedes y hasta muy pronto.